Si hay algo que todos recordamos con cariño de nuestra infancia en México, son los dulces de la tiendita. Los años 70 fueron una época en la que el país atravesaba cambios sociales y económicos, pero para los niños y jóvenes había un universo paralelo que se vivía entre las vitrinas de vidrio de las tienditas, los carritos de dulces afuera de la escuela y los puestos en los mercados, la dulcería mexicana. No hacía falta mucho dinero. Con apenas unos centavos podía salir de la tiendita con un puñado de alegrías, motitas, paletas o chocolates que te alegraban la tarde. Cada dulce tenía su propia historia, su propio ritual, desde abrir con cuidado un mazapán para que no se rompiera, hasta lamer con paciencia un Tootsie Pop para encontrar la goma de mascar en el centro. Hablar de los dulces mexicanos de los 70 es hablar de momentos compartidos, de la emoción de que tu mamá te comprara una paleta payaso en la feria, de intercambiar dubalines en el recreo, de ver a los abuelos sacar glorias o jamoncillos como tesoro familiar. Es recordar los colores brillantes de los empaques, los sabores intensos de tamarindo y cajeta, y esa magia que parecía infinita aunque costara apenas unas monedas. Así que hoy vamos a hacer un viaje a esa época deliciosa, para recordar 20 dulces mexicanos famosos de los 70 que quisiéramos volver a tener en nuestras manos. Y antes de empezar, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y comentar, ¿cuál fue el dulce que marcó tu infancia? ¿Eras de los que preferían el chocolate, el tamarindo o los tradicionales de feria? Queremos leer tus recuerdos en los comentarios. Cuando se habla de chocolates en México, uno de los primeros nombres que viene a la mente es el Carlos V lanzado por Nestlé en los años 70. Este chocolate rápidamente se ganó el título de el rey de los chocolates en nuestro país. Su barra sencilla, envuelta en papel rojo brillante, se convirtió en un clásico que podías encontrar en cualquier tiendita de la esquina. Para los niños de los 70, el Carlos V era sinónimo de lujo accesible. No era el chocolate importado que veías en vitrinas de supermercados caros, sino un dulce que realmente estaba al alcance de todos. Con unas cuantas monedas podías disfrutar de esa barra cremosa que se derretía en la boca y que sabía mucho más rica porque la compartías en el recreo o en la calle con los amigos. Muchos recuerdan que el ritual comenzaba con abrir con cuidado el papel rojo y plateado, como si estuvieras desenvolviendo un tesoro. Algunos lo mordían poco a poco, otros lo dejaban derretirse lentamente, y los más desesperados se lo terminaban en segundos. Lo importante no era solo el sabor, sino la sensación de que estabas disfrutando algo especial, algo que representaba el verdadero sabor del chocolate mexicano. El Carlos V también se convirtió en un símbolo cultural. Su nombre evocaba la herencia española, pero su lugar estaba en el corazón de los niños mexicanos. Era el chocolate que acompañaba películas en el cine de barrio, el que te daban como premio por sacar buenas calificaciones o el que pedías con ilusión cuando tus papás tenían un poco más de dinero. Hoy, el Carlos V sigue existiendo, pero quienes lo probaron en los 70 aseguran que su sabor era distinto, más intenso, más auténtico. Quizá era la receta, quizá era la época, pero lo cierto es que cada mordida traía consigo una avalancha de recuerdos. Recordar el Carlos V es recordar el inicio de una tradición chocolatera en México, un dulce sencillo que se volvió parte de nuestra identidad y que, hasta hoy, sigue siendo el favorito de millones. Si hubo un dulce que marcó a varias generaciones de niños mexicanos, ese fue la paleta payaso. Lanzada por Ricolino en los años 70, se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, no era simplemente una paleta, era toda una experiencia. Lo primero que atrapaba era el empaque, con ese payaso sonriente de colores vivos que parecía invitarte a entrar a un mundo de diversión. Al abrirlo, te encontrabas con una paleta cubierta de chocolate con malvavisco en su interior y caritas hechas con gomitas. Para muchos niños, era casi como recibir un juguete comestible. En las ferias de pueblo, las kermeses escolares o los cumpleaños infantiles, la paleta payaso era siempre protagonista. No solo era un dulce, era también un símbolo de alegría y celebración. Ver a los niños con la boca manchada de chocolate y las gomitas pegadas en los dientes era parte del paisaje de cualquier fiesta setentera. En México, el malvavisco no era tan común como hoy, y por eso esta paleta sorprendía. La textura suave al morder contrastaba con la cubierta de chocolate, y las gomitas añadían un toque divertido.
Era un dulce que mezclaba varios sabores y texturas en una sola mordida, algo que lo hacía único en su tiempo. Además, tenía un valor aspiracional. No siempre alcanzaba para comprar una paleta payaso en la tiendita, pues costaba más que una motita o un mazapán. Por eso, cuando tus papás te la compraban, era un premio, un lujo especial. Muchos niños guardaban el empaque como recuerdo, o incluso competían por ver quién lograba que la cara de gomitas no se despegaran antes de terminarla. En las ferias, los vendedores sabían que era uno de los productos estrella. Entre algodones de azúcar, cacahuates garapiñados y manzanas cubiertas, la paleta payaso tenía un lugar privilegiado. Formaba parte de ese ritual de salir con tu familia, recorrer los juegos mecánicos y terminar la noche con un dulce que te hacía sentir el centro de la diversión. Hoy sigue existiendo, pero en los 70 su impacto fue enorme porque representaba innovación, color y alegría. Era mucho más que un dulce, era un pedacito de la infancia mexicana, un recuerdo que todavía hoy arranca sonrisas a quienes crecieron con él. Si hay un dulce que conquistó a los niños mexicanos desde los años 70 y que sigue siendo un clásico hasta hoy, ese es el Duvalín. Esa cajita pequeña con tapa de colores brillantes escondía un tesoro irresistible, una crema dulce y cremosa en sabores de vainilla, fresa y chocolate, que se convirtió en el rey del recreo en miles de primarias mexicanas. La magia del Duvalín estaba en su sencillez. No necesitaba un empaque lujoso ni publicidad desbordante, bastaba con abrir la tapita, sacar la pequeña paletita de plástico, o improvisar con el dedo si no venía incluida, y empezar a disfrutar. Cada cucharadita era como una explosión de azúcar y alegría que parecía interminable, aunque en realidad se acababa en segundos. En los 70, tener un Duvalín en la lonchera era motivo de envidia entre los compañeros. Muchos niños lo guardaban como tesoro hasta la hora del recreo, y era común ver grupos de amigos compartiendo uno entre varios, cada quien con su paletita o, de plano, con el dedo directo al envase. Ese ritual de compartir lo hacía todavía más especial. No era solo un dulce, era un momento de amistad. Además, Duvalín se convirtió en un dulce intergeneracional. Los papás también lo disfrutaban y muchas veces lo compraban para los niños, pero terminaban comiéndoselo ellos en casa. Su sabor suave lo hacía perfecto para cualquier ocasión, desde el recreo en la primaria hasta un antojo nocturno después de la cena. Su famoso eslogan, Duvalín no lo cambio por nada, se grabó en la memoria colectiva y se convirtió en parte del lenguaje popular. En la televisión, sus anuncios coloridos reforzaban la idea de que no había nada más delicioso y divertido que abrir un Duvalín y saborearlo lentamente. En comparación con otros dulces de la época, el Duvalín ofrecía algo diferente, no era duro como un mazapán ni pegajoso como un pulparindo, sino suave, cremoso y fácil de comer. Esa característica lo hizo muy popular entre los más pequeños, que podían disfrutarlo sin problemas. Hoy, aunque sigue existiendo, para quienes lo probaron en los 70, el Duvalín tiene un sabor especial. Es un recordatorio de esos recreos interminables, de las pláticas entre amigos y de esa sensación de que lo más sencillo podía ser también lo más feliz. Si hay un dulce que ha unido generaciones enteras en México, ese es el mazapán de la Rosa. Nacido en Guadalajara en 1942, pero popularizado a lo largo de todo el país en las décadas siguientes, para los años 70 ya era un clásico indispensable en cualquier tiendita, mercado o feria. Su empaque inconfundible, con la rosa roja en el centro, se convirtió en parte de la infancia de millones de mexicanos. El mazapán no solo era un dulce, era un reto universal. Todos, absolutamente todos, intentamos abrirlo sin que se rompiera. Esa sensación de abrir con cuidado el envoltorio transparente, rezando para que el círculo perfecto de cacahuate no se desmoronara en las manos, era casi un ritual. Y cuando lograbas mantenerlo intacto, era motivo de orgullo, como si hubieras pasado una prueba secreta de la niñez mexicana. Su sabor era inigualable. Dulce, intenso y con ese toque único del cacahuate que se deshacía en la boca. El mazapán era tan versátil que podía comerse en cualquier momento, como premio después de la tarea, como postre improvisado en la comida familiar o como regalo en las bolsitas de dulces en fiestas infantiles. En los años 70, los mazapanes de la Rosa estaban en todos lados.
En las tienditas de barrio costaban apenas unos centavos, en los mercados se vendían por puñados, y en los viajes por carretera era común encontrarlos en las gasolineras o en los puestos a la orilla del camino. Su accesibilidad lo convirtió en un dulce verdaderamente popular, que no hacía distinción de clase social, lo mismo lo disfrutaban los niños en colonias populares que en escuelas privadas. Además, el mazapán tenía un valor emocional. Era el dulce que los abuelos regalaban a los nietos, el que los papás compraban de pasada en la tienda y el que se ofrecía en las visitas como gesto de cariño. Ese pequeño círculo de cacahuate concentraba mucho más que azúcar, guardaba recuerdos, afectos y momentos familiares. Y claro, también estaba el ingenio de los mexicanos para comerlo de maneras distintas. Algunos lo aplastaban adrede para mezclarlo con leche, otros lo usaban como relleno en panes o galletas, y los más atrevidos lo congelaban para que no se rompiera tan fácil. Cada quien tenía su forma de disfrutarlo, pero todos coincidían en que el mazapán era insustituible. Hoy sigue siendo un ícono de la dulcería mexicana, pero quienes lo probaron en los 70 recuerdan con especial cariño esa época en la que abrir un mazapán era un desafío divertido y comerlo era una pequeña felicidad al alcance de todos. Entre los dulces mexicanos más tradicionales, pocos tienen tanta historia y prestigio como las Glorias de Linares, originarias de Nuevo León. En los años 70, cuando México vivía un auge de productos locales que poco a poco se distribuían en todo el país, estas pequeñas delicias hechas de leche quemada y nuez comenzaron a convertirse en un símbolo de orgullo regional que pronto conquistó a todo México. Las glorias no eran como los dulces de la tiendita de la esquina, accesibles por unos centavos. Eran más bien un manjar especial, asociado con los viajes, las visitas familiares y los regalos. Muchos recuerdan que en la década de los 70 era común que, cuando alguien viajaba al norte, regresara con una bolsita de glorias envueltas en su característico papel celofán rojo. Abrir ese paquete era abrir un pedacito del cariño de quien lo había traído. Su sabor era único, una mezcla de leche caramelizada con nueces, suave y cremosa, que se deshacía en la boca. Para los niños de la época, recibir una gloria era casi un lujo, algo que se disfrutaba poco a poco, mordida tras mordida, cuidando que durara lo más posible. En fiestas familiares, especialmente en bodas o reuniones importantes, las glorias eran parte del repertorio de dulces que se ofrecían a los invitados. No solo eran un postre. Eran un símbolo de hospitalidad, un recordatorio de la riqueza gastronómica de México y del ingenio de quienes, con ingredientes sencillos, creaban verdaderas obras maestras del sabor. Además, en los 70, las glorias empezaron a ser conocidas fuera de Monterrey gracias al boca en boca y al comercio regional. Tiendas en la Ciudad de México y Guadalajara comenzaron a venderlas y rápidamente se volvieron populares en todo el país. Su reputación de dulce fino las distinguía de otros más cotidianos, convirtiéndolas en un obsequio muy apreciado. Para muchos mexicanos, las glorias representan recuerdos entrañables de la infancia, viajes en carretera con la familia, el paquete rojo esperando en la guantera, y el momento especial en que tus papás te daban permiso de abrir una. Era un dulce que se disfrutaba con calma, casi con respeto, porque no era algo que se podía comprar todos los días. Hoy, las glorias siguen siendo un referente de la dulcería mexicana tradicional. Pero quienes crecieron en los 70 las recuerdan como un tesoro que unía familias y que llevaba el sabor del norte a cada rincón del país. Hablar de dulces tradicionales mexicanos en los 70 es imposible sin mencionar la cajeta Coronado, originaria de Celaya, Guanajuato. Este manjar hecho a base de leche de cabra caramelizada se convirtió en uno de los sabores más entrañables de la infancia mexicana. En esa época, la cajeta no era solo un dulce, era un símbolo de hogar. La famosa latita redonda de cajeta Coronado, con su tapa metálica y su etiqueta colorida, estaba presente en muchas alacenas mexicanas. Abrirla era un evento familiar, quitar la tapa, oler ese aroma dulce y profundo, y luego untarla en un bolillo, en galletas o simplemente comérsela a cucharadas. En los años 70, la cajeta era un lujo sencillo que estaba al alcance de todos. A diferencia de los chocolates importados, la cajeta Coronado era un producto nacional que se encontraba en tienditas, mercados y supermercados, y que todos reconocían como parte de la tradición.
Los niños esperaban con ansias que la mamá o la abuela abriera la latita para servirse un poco, y más de uno recuerda con nostalgia haber metido el dedo a escondidas para probarla directo del envase. La cajeta también estaba muy ligada a las celebraciones. En ferias y kermeses era común encontrar obleas rellenas con cajeta, paletas de cajeta e incluso dulces artesanales que usaban este ingrediente como base. En muchos hogares, la cajeta era el toque especial para postres caseros, desde flanes hasta hard cakes improvisados, todo sabía mejor con una cucharada de ese tesoro cremoso. El gran mérito de la cajeta Coronado fue que, siendo un producto tradicional, logró modernizarse y distribuirse a gran escala. Lo que antes era un dulce regional de Celaya se convirtió en un símbolo nacional, presente en toda la República. Para los niños de los 70, esa latita era una ventana a un sabor único, intenso y distinto a cualquier otro dulce de la época. Hoy, aunque la cajeta Coronado sigue existiendo y se encuentra en diferentes presentaciones, quienes la disfrutaron en los 70 recuerdan el ritual de abrir la lata y ese sabor inconfundible que parecía abrazar el alma. Era más que un dulce, era una caricia de hogar, un pedacito de México en cada cucharada. En los 70, cuando la oferta de chocolates empezaba a diversificarse en México, llegó un dulce que rápidamente se convirtió en favorito de chicos y grandes, el Cranky. Este chocolate cubría crujientes hojuelas de maíz, creando una combinación perfecta entre lo dulce y lo crocante. Su empaque llamativo, con letras grandes y colores vivos, era imposible de ignorar en las vitrinas de las tienditas. El Cranky ofrecía algo distinto a lo que conocíamos en aquel entonces. Mientras la mayoría de los chocolates eran suaves y cremosos, este añadía una textura inesperada que sorprendía en cada mordida. Para los niños de los 70, abrir un paquete de Cranky era como recibir dos premios en uno, el sabor intenso del chocolate y el crujir de las hojuelas que explotaban en la boca. En las primarias mexicanas, el Cranky se convirtió en moneda de cambio durante los recreos. Era común ver a los niños intercambiando dulces, te cambio mis motitas por tu Cranky o te doy mi Dubalín y un mazapán si me das la mitad de tu paquete. Ese trueque espontáneo hacía que cada bolsa de Cranky se multiplicara en sonrisas y amistades. También tenía un toque aspiracional. Aunque no era tan caro como otros dulces, un Cranky siempre destacaba en la bolsita de la tienda. No todos podían comprarlo diario, así que cuando te tocaba, lo disfrutabas como si fuera un premio mayor. Muchos recuerdan abrirlo en el cine de barrio, acompañando una matiné con un refresco en botella de vidrio. La versatilidad del Cranky también lo hizo especial. Algunos lo guardaban en el refrigerador para que estuviera más duro, otros lo mezclaban con leche y lo usaban como cereal improvisado. Cada quien tenía su manera de disfrutarlo, pero lo importante era que se convirtió en un clásico que unió a generaciones enteras. En los 70, el Cranky representaba innovación en la dulcería mexicana. No era el chocolate tradicional ni el caramelo de siempre, era una propuesta distinta, divertida y moderna que atrapaba tanto a los niños como a los adultos. Su éxito fue tal que hoy sigue existiendo, pero quienes lo probaron en aquella época aseguran que tenía un no sé qué especial, quizá porque estaba acompañado de los recuerdos de infancia, de la emoción del recreo y de la magia de una época en la que todo parecía más sencillo. Recordar el Cranky es traer de vuelta esas tardes de escuela, los recreos soleados y la emoción de abrir un paquete que no solo llenaba el estómago, sino también el corazón. Si hablamos de dulces que representan a México en toda su esencia, sin duda el pulparindo ocupa un lugar de honor. Creado por la empresa de la Rosa en los años 70, este dulce hecho a base de pulpa de tamarindo con azúcar, sal y un toque de chile se convirtió rápidamente en un clásico que conquistó tanto a niños como adultos. En esa década, los dulces de tamarindo eran ya populares en las ferias y mercados, pero el pulparindo llevó el sabor al siguiente nivel, empaquetado, accesible y con un balance perfecto entre lo dulce, lo ácido y lo picosito. En las tienditas de barrio, ver la envoltura amarilla con letras rojas era una invitación imposible de resistir. Para los niños, el pulparindo era toda una aventura. El primer mordisco podía ser un shock, ese contraste explosivo de sabores que te hacía arrugar la cara, pero al mismo tiempo te enganchaba para querer más. Era un dulce que no se limitaba a comerse, se experimentaba. Había quienes lo doblaban y lo chupaban poco a poco,
quienes lo mordían con fuerza para sentir el picor de inmediato, y hasta quienes lo acompañaban con refresco para intensificar la experiencia. En los recreos escolares, el pulparindo era un éxito rotundo. Siempre había alguien que llevaba varios y los compartía entre amigos, generando pequeñas competencias para ver quién aguantaba más el picor sin hacer gestos. Era, además, un dulce democrático, costaba poco y estaba al alcance de cualquiera, lo que lo convertía en el favorito de los niños de todas las clases sociales. El pulparindo también formaba parte del paisaje de las ferias y kermeses. Entre algodones de azúcar, manzanas cubiertas y palomitas, siempre había un puesto que lo vendía, y era común que los niños lo eligieran por encima de cualquier otro. Incluso los adultos lo disfrutaban, recordando sabores tradicionales que conectaban con la cocina mexicana, donde el tamarindo y el chile siempre han tenido un lugar especial. Lo más interesante es que el pulparindo logró lo que pocos dulces pueden, convertirse en un símbolo nacional. Mientras muchos dulces de los 70 desaparecieron o cambiaron con el tiempo, el pulparindo sigue vigente, manteniendo casi intacta su receta original. Hoy, para quienes crecieron en los 70, recordar el pulparindo es volver a esas tardes de escuela, a los juegos en la calle y a esa sensación única de saborear algo que representaba a México en cada mordida, intenso, alegre y lleno de carácter. En los años 70, uno de los dulces más tradicionales y queridos de México eran las obleas con cajeta. Ese disco delgado de harina, casi translúcido y frágil, relleno con cajeta cremosa, era el protagonista indiscutible de ferias, mercados y romerías. Su sencillez y sabor único lo convirtieron en un ícono de la infancia mexicana. Comprar una oblea en esa época era casi un ritual. En las ferias de pueblo, los vendedores apilaban grandes torres de obleas y las untaban generosamente con cajeta coronado. Luego, las envolvían en papel encerado o plástico transparente, y solo con verlas ya se te hacía agua la boca. Para los niños, recibir una de esas obleas era un premio especial, algo que debía comerse con cuidado para que no se rompiera antes de tiempo. Lo más característico de las obleas era la textura doble, primero el crujido suave de la oblea al morderla, y luego el estallido dulce de la cajeta en el paladar. Era un dulce que no buscaba lo extravagante, sino que celebraba lo tradicional, lo casero, lo nuestro. En los 70, las obleas no solo se encontraban en ferias, también eran comunes en los mercados municipales. Ahí, entre puestos de frutas, carnes y especias, siempre había alguien que vendía obleas recién preparadas. Muchas veces venían en paquetes grandes, listos para llevar a casa y compartir en familia. Eran también parte de las excursiones escolares o los viajes en carretera. No faltaba el puesto en la autopista que ofrecía obleas junto con cocadas, glorias y jamoncillos. Pararse en esos lugares era casi obligatorio, y regresar al coche con un paquete de obleas era garantía de que el camino de regreso sería mucho más dulce. Para los niños de los 70, la oblea tenía un encanto especial, su fragilidad. Había que comerla con cuidado, porque un movimiento brusco podía romperla en pedazos. Y si eso pasaba, no importaba, porque siempre se podía rearmar a mordidas. Esa vulnerabilidad la hacía todavía más entrañable, como si hubiera que protegerla hasta el último bocado. Hoy siguen existiendo, pero en los 70 las obleas con cajeta eran más que un dulce, eran un símbolo de comunidad, de ferias llenas de música, de tardes soleadas en el mercado y de viajes familiares por las carreteras de México. Un recordatorio de que la dulzura más grande está en las cosas más sencillas. Bloque 10, Crackets, el dulce picosito que se volvió adicción en la tiendita. Si hubo un dulce que revolucionó las tienditas mexicanas en los 70 y que se convirtió en una verdadera adicción para los niños, ese fue el Crackets. Estas bolitas de harina cubiertas con chile en polvo y limón representaban perfectamente lo que más nos gusta a los mexicanos, lo ácido, lo picoso y lo salado, todo en un solo bocado. La presentación era sencilla pero inolvidable, una bolsita transparente con el logo llamativo y las bolitas rojas que parecían prometer fuego desde el primer vistazo. Abrir un paquete de crackets era un acto de valentía y emoción. El polvo de chile se pegaba a los dedos, y después de comerlos, era imposible no chuparse las manos para aprovechar hasta la última pizca de sabor. En los recreos de los 70, los crackets eran parte del paisaje.
Siempre había un grupo de niños compartiendo una bolsita, retándose a ver quién aguantaba más sin tomar agua o quién podía comerlos más rápido sin hacer gestos de picor. Ese espíritu de competencia y diversión nos convirtió en un clásico instantáneo de la niñez mexicana. Además, tenían un efecto especial, aunque ardían en la lengua, era imposible dejar de comerlos. El equilibrio entre el picor y el ácido de limón creaba una experiencia adictiva que hacía que, después de terminar una bolsa, ya quisieras otra. No importaba si costaban apenas unas monedas, siempre había espacio en el bolsillo para un paquete más. Los crackets también eran protagonistas en los cines de barrio y en las ferias. Muchos recuerdan entrar a ver una película con una bolsita en mano y salir con los dedos manchados de rojo, evidencia de la travesura deliciosa que acababan de disfrutar. En los puestos ambulantes, eran de los primeros en agotarse, porque su sabor llamaba tanto a niños como a adultos. Lo más curioso es que los crackets también se convirtieron en un símbolo cultural de esa época. Representaban la picardía mexicana, ese gusto por lo intenso y lo atrevido. Eran un dulce que no pretendía ser elegante ni sofisticado, eran directos, intensos y auténticos, como la vida en los barrios y colonias populares de los 70. Hoy, quienes los disfrutaron en esa década recuerdan con una sonrisa la emoción de abrir un paquete, de compartirlo con los amigos y de descubrir que lo picosito también podía ser un placer. Los crackets fueron, sin duda, un dulce que marcó a toda una generación y que sigue vivo en la memoria colectiva como uno de los más entrañables de la infancia mexicana. Bloque 11, Motitas, el chicle que llenó de colores y sabores los recreos. En los años 70, si había un chicle que absolutamente todos los niños mexicanos conocían y deseaban, ese era el Motitas. Su empaque pequeño, con diseños coloridos que variaban según el sabor, se convirtió en parte inseparable de la niñez. Con apenas unos centavos, podías comprarte uno o dos y pasar la tarde masticando sin preocupaciones, dejando que el dulce sabor se mezclara con la emoción de los juegos. Los Motitas tenían algo especial, sabores intensos y únicos que iban desde la clásica fresa hasta plátano, uva y canela. Cada quien tenía su favorito, y era común que en el recreo se armaran debates entre amigos sobre cuál era el mejor. Lo divertido era que su sabor, aunque duraba poco, era tan intenso que los primeros segundos parecían una explosión de dulzura en la boca. El ritual de comprar Motitas en la tiendita de la esquina era parte de la vida diaria. Llegabas con unas cuantas monedas, los elegías con cuidado y luego salías con el orgullo de tener ese pequeño tesoro en la mano. Algunos los guardaban en la mochila como provisión para toda la semana, aunque rara vez duraban más de un día. En los recreos, las Motitas también se convirtieron en parte de los juegos. Era común ver competencias de quien hacía la bomba más grande o quien lograba juntar más chicles en la boca sin atragantarse. Aquellas bombas de chicle eran motivo de risas, y no faltaban los maestros que regañaban a los niños por ensuciar pupitres y uniformes con los restos pegajosos. Además, el chicle Motitas tenía un valor emocional muy fuerte. Era el premio que tu mamá te compraba al salir de la escuela, el detalle que el abuelo te daba en la plaza o el dulce que intercambiabas con los vecinos mientras jugaban canicas o escondidas. Era un dulce sencillo, pero cargado de significados y memorias compartidas. En las ferias y mercados, también era común encontrar puestos que vendían Motitas en grandes cantidades, a veces en bolsas surtidas que parecían un cofre lleno de colores. Los niños las miraban con ojos brillantes, soñando con llevarse todas a casa. Hoy, aunque los chicles han cambiado y la oferta es mucho mayor, quienes crecieron en los 70 siguen recordando con cariño a las Motitas como ese chicle humilde pero inolvidable. Un pedacito de infancia que llenaba los recreos de risas, colores y sabor. Bloque 12, Pelón Pelo Rico, el tamarindo que se volvió diversión en envase. Aunque su lanzamiento oficial fue a mediados de los 70, el Pelón Pelo Rico pronto se convirtió en uno de los dulces más innovadores y divertidos de la época. No solo era un dulce de tamarindo, ya de por sí uno de los sabores favoritos de los mexicanos, sino que ofrecía toda una experiencia gracias a su curioso envase. El Pelón Pelo Rico era inconfundible, un tubo de plástico que, al apretar desde abajo, hacía que el tamarindo saliera en forma de pelitos por los orificios de la tapa. Esa simple mecánica convertía el momento de comer en un juego.
Los niños podían apretar con calma para ir sacando el dulce poco a poco, o presionar fuerte para que los pelos de tamarindo salieran de golpe, causando risas y competencias entre amigos. El sabor era igualmente memorable. El tamarindo mezclado con azúcar, sal y chile daba un golpe intenso al paladar, con esa combinación de lo ácido, lo dulce y lo picosito que tanto nos encanta a los mexicanos. Era un sabor que parecía no cansar nunca, porque cada pelo de tamarindo era como una nueva sorpresa. En los 70, ver a los niños con un pelo rico en la mano era parte del paisaje en los recreos, ferias y plazas. Se convirtió en un dulce que no solo se comía, sino que se presumía. Quien llevaba uno, de inmediato llamaba la atención de los amigos que querían probar, y más de uno se ofrecía a ayudar a sacar el tamarindo del tubo, aunque la verdadera intención era quedarse con un poco del tesoro. Además, el pelo rico representaba la creatividad de la dulcería mexicana. Mientras en otros países los dulces seguían fórmulas tradicionales, en México siempre encontramos formas de jugar con el sabor y la presentación. Este dulce fue un claro ejemplo de cómo un simple envase podía darle un giro novedoso a un producto clásico como el tamarindo. Para los niños de esa década, abrir un pelo rico era sinónimo de diversión. No importaba si estabas en el recreo, en un viaje familiar o en una kermés, siempre era motivo de conversación y risas. Hoy sigue existiendo y se mantiene como un ícono de la dulcería mexicana, pero quienes lo disfrutaron en los 70 recuerdan con especial cariño esa primera vez que lo probaron, cuando el tamarindo no solo se saboreaba, también se jugaba. Bloque 13, Paleta Tootsie Pop, el misterio de llegar al centro con chicle. Entre los dulces que marcaron la infancia de los 70 en México, la paleta Tootsie Pop ocupa un lugar muy especial. Su propuesta era sencilla pero ingeniosa, una paleta dura, de sabores frutales intensos, que escondía en su interior una sorpresa que todos esperábamos con ansias, un chicle en el centro. La Tootsie Pop representaba la paciencia recompensada. Los niños tenían que decidir entre dos caminos, disfrutar la paleta poco a poco, lamiendo hasta llegar al chicle, o morder con fuerza para alcanzar el premio más rápido. Esa decisión se volvió un debate eterno en los recreos, con bandos claramente divididos, los que defendían saborearla despacio y los que no podían resistir la tentación de ir directo al centro. En las tienditas de barrio, la Tootsie Pop brillaba en frascos de vidrio enormes, llenos de paletas de colores. Meter la mano y escoger una era parte de la experiencia. Y aunque costaba un poco más que una motita o una paleta sencilla, valía cada centavo por la doble diversión que ofrecía. Las Tootsie Pop también se convirtieron en un clásico de las ferias y kermeses. Los niños caminaban con la paleta en la mano mientras recorrían los juegos mecánicos, y era común ver a grupos enteros con la boca teñida de rojo, naranja o morado, según el sabor elegido. El chicle del centro, aunque pequeño, era la gran recompensa. Después de minutos de espera, morderlo era un triunfo que sabías compartir con tus amigos, como si hubieras superado un reto secreto. Ese detalle convirtió a la Tootsie Pop en algo más que un dulce, era un juego, un desafío, un ritual. Su éxito fue tal que rápidamente se volvió un símbolo de la infancia mexicana. No había recreo sin alguien con una Tootsie Pop, ni reunión infantil en la que no apareciera en las bolsitas de dulces. Para muchos, fue el primer dulce que les enseñó el valor de esperar, de disfrutar poco a poco algo que prometía una sorpresa al final. Hoy sigue existiendo y es todavía popular, pero para quienes crecieron en los 70, la Tootsie Pop no es solo una paleta, es un recuerdo de risas, de retos entre amigos y de esos pequeños placeres que hacían de la niñez un mundo lleno de magia y sabor. Bloque 14, Chocorroles Marinela, el pastelito que era un tesoro en la lonchera. En los 70, la llegada de los pastelitos industriales cambió para siempre la manera en que los niños mexicanos disfrutaban de la hora del recreo. Y entre todos ellos, uno se convirtió en el rey indiscutible, los chocorroles de Marinela. Con su envoltura plateada brillante y su inconfundible logo azul, los chocorroles no solo eran un pastelito, eran un tesoro. Abrir el paquete significaba encontrar dos rollitos esponjosos de pastel de vainilla, rellenos de crema y cubiertos de chocolate. Para los niños de la época, era como tener un pedacito de fiesta en medio del día escolar. Lo más memorable era la manera en que cada quien los comía.
Algunos mordían directamente, disfrutando todas las capas a la vez. Otros los desenrollaban poco a poco, extendiendo el pastelito como si fuera un pergamino dulce. Había incluso quienes separaban la cubierta de chocolate antes de devorar el bizcocho y la crema. Cada estilo era casi una declaración de identidad. En la lonchera, un paquete de chocorroles era motivo de orgullo. No todos los días se podía llevar uno, así que cuando aparecía era como haber recibido un premio especial. En el recreo, los amigos miraban con envidia y más de uno trataba de negociar un mordisco a cambio de algún dulce o chicle. Su popularidad también trascendió las escuelas. Los chocorroles eran parte de los viajes en carretera, de las tardes frente al televisor viendo caricaturas y de las reuniones familiares. Eran un pastelito accesible pero con un aire especial, que lo distinguía de otras golosinas más sencillas. Además, su durabilidad los hizo protagonistas de las tienditas y los puestos ambulantes. Mientras otros dulces se acababan rápido, los chocorroles se mantenían frescos y listos para disfrutarse en cualquier momento. Eso les dio un lugar privilegiado en el corazón de los niños y jóvenes mexicanos. Hoy siguen existiendo, pero quienes crecieron en los 70 aseguran que el sabor de aquellos años tenía un encanto particular. Quizá era la emoción de lo nuevo, quizá la magia de compartirlos en un recreo, pero lo cierto es que los chocorroles se convirtieron en un símbolo de la niñez setentera. Recordar un chocorrol es recordar no solo un pastelito, sino también la emoción de abrir un paquete brillante que contenía un pequeño festín. Un dulce que transformaba cualquier día ordinario en un momento especial. Bloque 15, Submarinos Marinela, el pastelito esponjoso que alegraba cualquier recreo. Si los chocorroles eran un tesoro en la lonchera de los 70, los submarinos de Marinela eran un verdadero lujo que alegraba cualquier día escolar. Con su empaque colorido, amarillo brillante en el clásico de vainilla, rosa en el de fresa y azul en el de chocolate, este pastelito se convirtió rápidamente en un favorito de niños y adultos. El submarino era diferente a cualquier otro dulce de la época. Su bizcocho esponjoso, con relleno cremoso en el centro, ofrecía una textura y un sabor únicos. Lo mejor era el momento de dar la primera mordida, la suavidad del pan contrastaba con la explosión dulce del relleno, creando una experiencia que hacía sonreír hasta al más serio. En los recreos, llevar un submarino en la lonchera era motivo de envidia. Muchos niños lo reservaban para el final, como la gran recompensa del almuerzo, mientras otros lo devoraban apenas sonaba la campana. Era común ver intercambios entre compañeros, te cambio mis motitas y una oblea por tu submarino. Su valor era tan alto en la lógica infantil que prácticamente funcionaba como moneda premium en los recreos setenteros. Los submarinos también tenían un papel especial en los viajes familiares y las tardes de televisión. Sentarse frente a la pantalla a ver caricaturas como La Pantera Rosa o Los Supersónicos con un submarino y un vaso de leche era un ritual que miles de niños disfrutaban. Era el acompañante perfecto para esas tardes tranquilas en las que la vida parecía girar más despacio. Además, Marinela logró algo brillante, darle variedad de sabores a los submarinos. Estaba el clásico de vainilla, pero también aparecieron el de fresa y el de chocolate, lo que permitía a cada quien elegir su favorito y defenderlo a capa y espada en las discusiones escolares. Lo interesante es que, a pesar de ser un producto industrial, el submarino se convirtió en un dulce que transmitía calidez. Recordaba a los postres caseros, pero con la ventaja de estar siempre disponible en la tiendita de la esquina. Y esa mezcla entre lo accesible y lo especial fue lo que lo convirtió en un clásico de la dulcería mexicana de los 70. Hoy, los submarinos todavía existen, pero quienes los probaron en aquella década saben que tenían un encanto distinto. Quizá era la emoción de ver su empaque brillante en la lonchera, o el simple hecho de que en los 70 todo parecía disfrutarse más intensamente. Lo cierto es que los submarinos fueron, y siguen siendo, una parte esencial de nuestra memoria dulce. Bloque 16, Bubulubu, el chocolate que unió malvavisco, fresa y cobertura en un solo bocado. En los años 70, cuando la creatividad de la dulcería mexicana parecía no tener límites, apareció un dulce que se convirtió en clásico inmediato, el Bubulubu. Fabricado por Ricolino,
Este pequeño rectángulo logró lo que pocos dulces habían hecho antes, unir en un solo bocado tres sabores irresistibles: malvavisco, jalea de fresa y cobertura de chocolate. La primera mordida era siempre una sorpresa deliciosa. La suavidad del malvavisco se mezclaba con la acidez dulce de la fresa y todo quedaba envuelto en el abrazo del chocolate. Era una combinación tan perfecta que parecía pensada para complacer a todos los gustos. Y lo mejor, venía en un empaque llamativo y accesible, que lo convertía en una opción ideal para los recreos, las tardes en casa o las salidas familiares. El bubulubu se volvió muy popular en las escuelas. Siempre había alguien que lo llevaba en la lonchera, y era común que los amigos intentaran negociar un pedacito. Te cambio mi mazapán y mi paleta por la mitad de tu bubulubu. Era un trato justo para muchos niños de esa época. Ese valor de intercambio lo convirtió en un dulce altamente codiciado, casi como una moneda de oro en los recreos setenteros. En las tienditas de barrio, ver las filas de bubulubus alineados en los estantes era suficiente para tentar a cualquiera. Y en las ferias o los mercados, siempre había puestos que lo ofrecían junto con otros clásicos como las paletas payaso o los cranky. El bubulubu tenía la ventaja de ser práctico, cabía en el bolsillo, no necesitaba utensilios y podía comerse en cualquier lugar. También se convirtió en parte de los recuerdos familiares. Muchos padres lo compraban como un pequeño premio para sus hijos, y no era raro que los adultos también se dejaran tentar. La combinación de sabores hacía que incluso quienes no eran muy dulceros terminaran disfrutándolo. Hoy, el bubulubu sigue existiendo, pero quienes lo probaron en los 70 aseguran que tenía un encanto especial. Tal vez era la novedad de la combinación, tal vez era el hecho de que se compartía en momentos felices, pero lo cierto es que este dulce se ganó un lugar permanente en el corazón de los mexicanos. Recordar un bubulubu es recordar recreos llenos de risas, tardes frente al televisor y la emoción de abrir un empaque que prometía, y cumplía, un festín en miniatura. Bloque 17, Paleta Coronado, el caramelo que se volvió tradición familiar. En los años 70, mientras los niños disfrutaban de sus cranky, pulparindos o dubalines, había un dulce que pertenecía más al terreno de lo tradicional y familiar: la paleta Coronado. Fabricada por la misma marca que ya había enamorado a todo México con la cajeta de Celaya, esta paleta se convirtió en un clásico que trascendía generaciones. Lo que la hacía especial era su sencillez: un caramelo sólido de cajeta, montado en un palito, que concentraba en cada mordida el sabor auténtico de la leche de cabra caramelizada. No tenía colores llamativos ni envolturas escandalosas, pero su aroma y su sabor bastaban para atraer tanto a niños como a adultos. En los 70, la paleta Coronado era común en ferias, mercados y tienditas de barrio. Muchos recuerdan verla colgada en racimos detrás del mostrador, como un tesoro que parecía esperar pacientemente a ser elegido. Comprar una era casi un ritual: desenvolvías el papel celofán y de inmediato te llegaba ese olor dulzón que evocaba calidez hogareña. Las familias solían tener siempre algunas guardadas en casa. Eran el dulce que la abuela sacaba del cajón para consentir a los nietos, o el detalle que acompañaba una caminata por la plaza del pueblo. No era un dulce para comer rápido, se disfrutaba lentamente, dejando que el caramelo se derritiera en la boca poco a poco. Lo interesante es que la paleta Coronado representaba un puente entre lo tradicional y lo moderno. Mientras la cajeta en lata se usaba más en postres y recetas caseras, la paleta permitía llevar ese sabor a cualquier parte. Así, los niños de los 70 podían presumir un pedacito de la tradición mexicana en la escuela o en la calle. Además, tenía un valor emocional muy fuerte. Para muchos, fue el primer dulce que recibieron como regalo de un abuelo o de un tío, y ese gesto convirtió a la paleta en un símbolo de cariño familiar. Cada mordida era un recordatorio de que los sabores más sencillos son los que permanecen en la memoria para siempre. Hoy sigue existiendo, pero quienes la probaron en los 70 recuerdan con especial cariño esa sensación de estar disfrutando no solo un dulce, sino también una tradición. La paleta Coronado era, y sigue siendo, un pedacito de historia mexicana que se saborea lentamente. Bloque 18, Chocolates Larín, el sabor sencillo que acompañó a millones de mexicanos. Entre todos los dulces que marcaron la infancia de los mexicanos en los 70, pocos tienen un lugar tan entrañable como los chocolates Larín.
Su sencillez era justamente lo que los hacía especiales, una barra de chocolate sin pretensiones, envuelta en un papel metálico brillante con el nombre inconfundible en letras grandes. No era un dulce sofisticado ni exclusivo, pero era el favorito de millones de niños porque estaba siempre al alcance de la mano. En las tienditas de barrio, los Larín ocupaban un lugar privilegiado en las vitrinas. Costaban poco, lo suficiente para que con unas cuantas monedas pudieras darte un gusto que alegraba la tarde. Para muchos, fue el primer chocolate que probaron en su vida, y esa primera mordida se quedó grabada como un recuerdo imborrable. El sabor del Larín era simple pero contundente, dulce, cremoso y con esa textura que se derretía lentamente en la boca. No necesitaba rellenos de fresa, malvavisco o caramelo, su fuerza estaba en su pureza. Era un chocolate que sabías disfrutar en cualquier momento, al salir de la escuela, en las idas al cine o en los viajes familiares por carretera. En los 70, llevar un Larín en la lonchera era garantía de felicidad. Muchos niños lo guardaban como la joya del recreo, esperando hasta el final para disfrutarlo. Otros lo compartían con amigos, partiendo la barra en pedacitos para repartir, porque aunque era un chocolate económico, tenía el poder de unir a todos alrededor de su sabor. Los Larín también formaban parte de las tradiciones familiares. Era común que los papás o abuelos los compraran como premio después de hacer un mandado, o que aparecieran en las piñatas y bolsitas de dulces en cumpleaños. Ese detalle hacía que el Larín estuviera presente tanto en los días comunes como en las celebraciones más especiales. Lo más entrañable de los Larín era que representaban la democratización del chocolate en México. No hacía falta gastar mucho para disfrutar de algo delicioso. Era el dulce del pueblo, el que estaba en cada esquina, en cada colonia, en cada generación. Hoy, aunque han surgido muchísimas opciones de chocolates más elaborados, los Larín siguen existiendo y todavía despiertan sonrisas entre quienes los probaron en los 70. Recordarlos es volver a esas tardes de escuela, a las compras en la tiendita con unas cuantas monedas y a la certeza de que la felicidad cabía en una simple barra de chocolate. Bloque 19. Surtidos de Sonrix, la sorpresa en cada paquete. En los últimos años de los 70, comenzó a consolidarse una marca que, con el tiempo, se volvería parte inseparable de la infancia mexicana, Sonrix. Sus productos llegaban con colores llamativos, empaques brillantes y un espíritu juguetón que de inmediato conectó con los niños. Pero lo que más recordamos de aquellos años eran los surtidos de Sonrix, esos paquetes que parecían cofres llenos de tesoros dulces. Un surtido de Sonrix no era solo un conjunto de dulces, era una experiencia. Abrir la bolsa significaba descubrir una mezcla variada de paletas, caramelos, chicles y pequeños chocolates. Cada pieza era distinta y eso lo hacía emocionante. No sabías qué te iba a tocar, y esa expectativa convertía a cada paquete en una pequeña aventura. En los recreos, los surtidos de Sonrix se volvían casi una especie de lotería. Los niños abrían la bolsa y de inmediato comenzaban los intercambios: te cambio mi paleta por tu chicle, te doy 2 caramelos y me das ese chocolate. Era un juego dentro del juego, un ritual que fortalecía amistades y encendía sonrisas. Los empaques también eran inolvidables. Colores brillantes, dibujos divertidos y letras grandes hacían que se distinguieran de inmediato en las vitrinas de las tienditas. Ver un surtido de Sonrix colgado detrás del mostrador era como ver un arcoíris de dulzura que te llamaba a gritos. Lo más interesante es que Sonrix logró mezclar en sus surtidos tanto dulces tradicionales como innovaciones modernas. Podías encontrar desde caramelos duros que recordaban a los de feria hasta chicles nuevos con sabores intensos. Esa combinación de lo conocido y lo novedoso fue clave para que se convirtieran en un éxito rotundo en todo México. En las fiestas infantiles, los surtidos eran los reyes de las piñatas. Cada golpe a la piñata liberaba una lluvia de piezas Sonrix que los niños recogían con emoción desbordante. Era imposible no asociar esos momentos de alegría colectiva con los colores y sabores de la marca. Para muchos, Sonrix representaba la llegada de una nueva era en la dulcería mexicana, más moderna, más colorida y más cercana al lenguaje infantil. Sin embargo, en los 70 todavía tenía ese aire de descubrimiento, de novedad que lo hacía especialmente emocionante. Hoy, aunque los productos de Sonrix han evolucionado,
quienes vivieron su infancia en los 70 recuerdan los surtidos como pequeños cofres mágicos que traían consigo risas, juegos y momentos inolvidables. Mexicano Bloque 20, dulces regionales, cocadas, alegrías, jamoncillos y borrachitos. Si algo distinguía a México en los años 70 era la riqueza de sus tradiciones, y eso también se reflejaba en la dulcería. Más allá de las grandes marcas y los productos industriales, los dulces regionales seguían siendo protagonistas en ferias, mercados y visitas familiares. Entre ellos, destacan 4 que marcaron a toda una generación: las cocadas, las alegrías, los jamoncillos y los borrachitos. Las cocadas, con su sabor a coco rallado mezclado con azúcar y leche, eran un clásico de las ferias. Vendidas en pequeños cuadritos o bolitas, solían presentarse en colores blanco, rosado y verde, como si quisieran rendir homenaje a la bandera mexicana. Su textura fibrosa y su dulzura intensa las hacían irresistibles, especialmente para los niños que buscaban algo distinto a los chocolates y caramelos. Las alegrías, hechas con amaranto y miel, tenían un lugar muy especial en la infancia mexicana. No solo eran un dulce, también representaban una conexión con las raíces prehispánicas. En los 70, se vendían en mercados y tienditas, envueltas en papel celofán que dejaba ver sus granitos brillando bajo el sol. Comer una alegría era como llevar un pedacito de historia en la boca, un recordatorio de que nuestra cultura siempre encontraba formas deliciosas de perdurar. Los jamoncillos, elaborados con leche y azúcar, eran suaves y cremosos, casi como una caricia al paladar. Podían encontrarse en ferias y dulcerías artesanales, cortados en pequeños rectángulos que parecían joyas de color blanco y beige. Para muchos niños, recibir un jamoncillo de manos de la abuela era un acto de amor, un gesto que convertía un día común en algo especial. Y, por supuesto, no podían faltar los borrachitos, esos dulces esponjosos hechos de bizcocho empapado en licor y cubiertos de azúcar. Aunque eran más apreciados por los adultos, también formaban parte de la memoria infantil. En muchas casas, los niños los probaban a escondidas, fascinados por su sabor diferente y atrevido. En los 70, estos dulces regionales convivían armoniosamente con los productos industriales. No había fiesta, feria o kermés que no tuviera un puesto repleto de ellos, ofreciendo a todos un pedacito del sabor auténtico de México. Eran dulces que no necesitaban publicidad ni empaques vistosos, bastaba con su sabor y su tradición para ganarse el corazón de todos. Hoy, aunque todavía existen, quienes los probaron en esa década los recuerdan con especial cariño, porque representaban algo más que azúcar, eran parte de la identidad mexicana, una prueba de que la dulzura más grande está en lo que compartimos como pueblo. Al recorrer esta lista de dulces que marcaron la infancia mexicana de los años 70, es imposible no sonreír y sentir un nudo en la garganta. Cada Carlos V, cada paleta payaso, cada Dubalino mazapán de la Rosa nos transporta a un tiempo más sencillo, cuando bastaban unas monedas para llenar la tarde de alegría y cuando la dulcería de la esquina era un universo lleno de tesoros. Recordar estos dulces es recordar los recreos en la escuela, las ferias de barrio con luces de colores, los viajes en carretera con la familia y esas visitas a los abuelos donde siempre había un jamoncillo o una gloria esperando. Son memorias que no solo tienen sabor, sino también emociones, la emoción de compartir, de competir por quien hacía la bomba de chicle más grande, o de guardar un submarino como si fuera el tesoro más valioso de la lonchera. Lo más hermoso de esta nostalgia es que no solo se trata de dulces, se trata de momentos compartidos. Porque esos sabores nos recuerdan con quién los disfrutamos, en qué lugar estábamos y qué risas los acompañaban. Cada empaque, cada mordida y cada ritual alrededor de estos dulces está ligado a la identidad mexicana y a nuestra forma de disfrutar la vida con sencillez y picardía. Ahora te toca a ti, ¿cuál de todos estos dulces marcó tu infancia? ¿Eras del equipo del mazapán que trataba de abrirlo sin que se rompiera? ¿O preferías los retos del pulparindo y los crackets picositos? ¿Te emocionaba más un paquete de bubulubu o una paleta payaso en la feria? Cuéntanos en los comentarios tus recuerdos, tus anécdotas y los sabores que siguen vivos en tu memoria. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir compartiendo juntos este viaje por la nostalgia mexicana. Y, claro,
Compártelo con tus amigos y familiares para que también recuerden esos días en que los dulces eran mucho más que un antojo, eran parte de nuestra vida cotidiana. Porque al final, estos dulces siguen vivos no solo en las vitrinas de algunas tienditas o en los empaques renovados, sino en nuestros corazones. Y aunque el tiempo haya pasado, cada vez que probamos uno, volvemos a ser esos niños que corrían al recreo con unas monedas en el bolsillo y un mundo de dulzura por descubrir. La nostalgia de los 70 en México también se saborea, y nada mejor que recordarla juntos.